Hola Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Ricardo? Bueno, como decías en la presentación del programa, ha habido novedades en materia monetaria. O sea, es que estuve tentado de ponerle a la columna una expresión que es aquella, una expresión, digamos, del lenguaje coloquial, que es aquella del dicho al hecho hay mucho trecho. ¿Por qué? Porque está claro que cuando uno habla de economía del gobierno del presidente Milei, está claro que las decisiones que se van tomando, más allá de una dosis de improvisación que hemos señalado, no solamente reflejada en funcionarios que parece que van a asumir y después no asumen, sino también en idas y vueltas en algunas decisiones. El caso de esta semana, obviamente, o de la semana anterior, digamos, obviamente ha sido el caso de las retenciones. La retención. Que ha habido, que se grababa algo más o no, bueno, pero digo, al margen de eso, las decisiones, de todos modos, están muy lejos de aquellas afirmaciones que aparecían a veces como exóticas o muy disruptivas que tenía durante la campaña Milei. Teorema de Baglini. Y da la impresión de que el teorema de Baglini estuviese más vigente que nunca. En realidad, aquello de cierro el banco, suprimo, bueno, digamos, dolarización. todo eso se ha ido caminando hacia una cuestión un poco más, uno podría decir, ortodoxa en términos de ajuste, ¿no? Entonces, cuando analizábamos la semana pasada decíamos, para que las cosas funcionen tiene que haber mucha consistencia entre lo monetario, lo fiscal, lo cambiario y lo que ocurre a nivel político. La decisión de incorporar a la persona que vemos ahí es el nuevo presidente del Banco Central, que por estas horas está con mucho trabajo. Santiago Bausili, que es él, es además socio de Caputo, lo cual lleva, digamos, todavía más lejos aquellas afirmaciones que a veces se hacen desde el campo ortodoxo respecto de la independencia del Banco Central. Está claro que eso parece bueno para decirlo, pero cuando se va a los hechos, en realidad Caputo quiere tener a alguien que responda a la misma mirada de él, en este caso, además a un socio en su consultora. Y te digo, está teniendo mucho trabajo, porque ¿qué ha hecho en lo monetario? Vos adelantabas recién. Se dijo, bueno, vamos a bajar la tasa a 110% para los plazos fijos, personas físicas hasta 30 millones. Bueno, ¿cuál es el efecto que puede tener eso? El efecto que puede tener eso es que haya personas que digan, bueno, no me conviene poner a plazo fijo. ¿Ah? Entonces, en realidad, lo que está diciendo el Banco Central es, usted como banco le tiene que pagar a la persona que le deje un plazo fijo el 110%. Pero por si esa persona llega a dudar en la renovación, usted está obligado además a ofrecer, no puede sacar de su oferta de activo financiero los plazos fijos ajustables por inflación, los plazos fijos UVA. Pero ¿qué sucede? Ese plazo fijo es a 90 días, con lo cual trata de extender el horizonte de la colocación. Mientras tanto le dice al banco, no voy a licitar más letras de liquidez, LELIQs, estas famosas LELIQs, que como vos señalaste, muchos decían va a estallar todo. Nosotros decíamos que había formas de que con cierto cuidado se pudiese resolver el problema sin que estallara. Entonces, ¿qué es lo que dijo ahora el Banco Central? No licito más LELIQs. Entonces el banco dice, bueno, ¿qué hago con la plata que le estoy pagando el 113% a una persona? Y antes, perdón, el 110%, y antes era muy cómodo porque yo compraba las LELIQ. Claro. Ahora no las puedo comprar. El Central dice, bueno, pero usted ya se estaba pasando a otra colocación, que son los pases, que son colocaciones a un día. Entonces, ¿cómo hago para que se estire? Entonces le dice, bueno, mire, usted puede tomar unos títulos que son letras del Tesoro, es decir, lo estoy sacando del Banco Central hacia el Tesoro y además le estoy alargando el plazo. ¿Ah? Entonces, y además le ha fijado... Si te pones a pensar, es
un escondido plan Bonex. Bueno, no, porque no le estoy afectando Claro, no. a los tenedores de depósito. O sea, lo que se evita justamente es eso, mediante este mecanismo tratando de extenderlo. Entonces, ese triángulo que vemos ahí, que es el presidente Caputo y el presidente del Banco Central, yo diría son los que más han estado involucrados en esta semana en todo ese tipo de decisiones. Entonces, vamos a terminar con las LELIQs, vamos a tener las LEDs, digamos, tratando de extender el plazo. Y la pregunta que sigue es, bueno, ¿por qué razón no ha habido una corrida que lleve a que, por ejemplo, el tipo de cambio, el dólar marginal, el blue, digamos, ¿por qué no hemos tenido, y da la impresión de que está tranquilo? Entonces, en lo monetario, esto se ha hecho para tratar de atenuar el problema monetario que han recibido. En lo cambiario, además de esa devaluación tan alta, lo primero que tengo que decir es que si uno hace una devaluación que claramente ha llevado el tipo de cambio, cuando uno dice que tiene 8.30, digamos, el tipo de cambio en el mercado único libre de cambio en una exportación, uno dice, bueno, eso los economistas suelen llamar overshooting, es decir, que es por encima del tipo de cambio real necesario. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo dijo, mire, de aquí en adelante vamos a tener una devaluación, vamos a seguir con la idea de eso que se llama crawling peg, una devaluación reptante, digamos, de entre el 2 y el 3%. Entonces, ¿por qué hace falta un tipo de cambio tan alto? Porque si la inflación va a ser 20%, digamos, claro, se va a deteriorar el tipo de cambio. Entonces, se toma un colchón, digamos, por decirlo en lenguaje un poco más vulgar, en materia cambiaria. Pero además, estamos en un mes en el cual muchas empresas tienen que hacer frente a un aumento de los gastos corrientes, en particular de los gastos salariales, y entonces tienen que desarmar alguna posición en dólares. Algunas empresas venden dólares porque tienen que pagar el aguinaldo y porque tienen que pagar el sueldo. Además, algunas personas, digamos, el mes de diciembre los economistas dicen es un mes en que la demanda de dinero aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que si hay más demanda de dinero va a haber menos demanda de dólares. Si hay más demanda de pesos, hay menos demanda de dólares, ¿no es cierto? Porque los pesos se canalizan hacia otro destino. Ahora, entonces, el gobierno puede decir, bueno, esto que están haciendo en lo monetario lo van manejando. En lo cambiario tenemos esta realidad, pero mientras tanto aparece la otra gran cuestión, que es qué pasa con los precios. Y claramente los precios le van a dar un dolor de cabeza muy grande a Caputo y a todos los argentinos, ya se lo han dado cuando han ido a los supermercados. 1% diario, dice la inflación. Entonces eso entraña un riesgo grande. ¿La apuesta cuál es? La apuesta es que una parte de los problemas, la misma inflación se los resuelve. Como vos decías, licuamos las LELIQ, le va resolviendo. Ahora, lo que pasa es que eso también impacta, y el gobierno por supuesto lo sabe, impacta sobre los ingresos de las personas. Entonces han dicho, bueno, para los que están, los muy vulnerables, les vamos a dar alguna ayuda que va a ser el aumento de AUH, de la asignación por hijo, y vamos a tratar de ver si tenemos atención, que el Fondo Monetario está de acuerdo y que el funcionario que ha venido del Departamento de Estado de los Estados Unidos también está de acuerdo en que tengan cuidado de atender a los sectores más vulnerables. Lo que pasa es que ahí aparece un problema serio yo diría con dos sectores, con los sectores medios, que van a ver deteriorada fuertemente la situación, y a su vez con las provincias. Vos mencionabas, está reunido con los gobernadores y los gobernadores le van a pedir, incluso los gobernadores que aplaudían de que se modificara el impuesto a las ganancias para no gravar los salarios que en ese momento estaban grabados, ahora le van a pedir, mire, yo perdí cuando usted tomó esa decisión, aunque no haya sido el que la tomó Caputo, porque en realidad fue Massa, pero bueno, ahora copartícipeme el impuesto al cheque. Claro. Le llamamos así el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Ahí se juega el futuro de la política económica y yo diría que se juega además este partido
con un tiempo que son algo más de 3 meses. Algo más de 3 meses, porque esto que está tratando de hacer el gobierno tiene la esperanza que después que pase este impacto inflacionario de diciembre, el que viene de enero, y yo personalmente creo que también febrero y demás, que se pueda ver alguna tendencia de morigeración de los precios y que a su vez haya aguantado el tipo de cambio hasta que empiecen a entrar los dólares De la cosecha. fines de abril, marzo. Esa es la realidad que tenemos hoy y termino con esto. Ese tercer elemento que nosotros mencionamos imprescindible, que es el poder político, el volumen político y la generación de consensos sociales para soportar la coyuntura, es crucial. Y a partir de mañana, como decías vos, vamos a ver qué tal le va con un sector, que es el sector de las organizaciones políticas que se llaman sociales y los sectores sindicales. Allí se va a estar jugando también el destino de la política económica, porque si el gobierno no logra un volumen político importante y consensos, y bueno, la política económica es difícil que funcione si tenemos mucha conflictividad social. Alfredito, nos vemos la semana que viene. La semana que viene nos vemos.